Yo quiero felicitar a los boyacenses porque las cifras de homicidios en Colombia, que hemos venido bajando esos homicidios año tras año, desde que comencé el gobierno hace algo más de 5 años. Cerramos el año pasado con la cifra más baja de los últimos 40 años, algo así como 24 y medio por cada 100.000 habitantes. Pues bien, Boyacá cerró el año con la cifra más baja de todo el país, 5 por cada 100.000 habitantes. De manera que los felicito a los boyacenses. Eso es algo muy importante. Hay municipios en Boyacá que hace 10 años no tienen un solo homicidio. Y qué bueno seguir trabajando para mejorar la seguridad en todos los frentes, no solamente en los homicidios, también en los hurtos, en las extorsiones, en todo lo que afecta a la seguridad de los boyacenses. Es muy importante porque la seguridad es la base del progreso. Este es un departamento que tiene un inmenso potencial turístico. El turismo va donde hay seguridad, por eso esa seguridad tiene que seguirla cuidando y manteniendo, y Ejército y Policía están pendientes de que así sea. Quiero también saludar muy especialmente a todas las familias beneficiarias de este proyecto de vivienda Mi Casa Ya, a todos los integrantes de los gabinetes, tanto el departamental como el municipal, algunos de los invitados especiales. María Izquierdo. María se ganó el corazón de mi padre. Mi padre quería a María entrañablemente, y María y mi padre siempre decían: hay que ayudar a Boyacá, hay que darle más recursos a Boyacá. Y ahora les cuento también que ese deseo de mi padre allá desde el cielo, en cierta forma lo hemos venido cumpliendo. A Pedro Rojas, a Rafael Flechas, muchas gracias por todo su apoyo también, a los amigos de los medios de comunicación, a todos. Qué bueno estar aquí nuevamente en Boyacá. Le decía, general, al senador Pedraza, que la economía está sufriendo una turbulencia. La economía está siendo afectada por la baja del precio del petróleo. Hace muy poco tiempo el precio del petróleo estaba por encima de $100, ahora está por debajo de 30, cerró ayer a 26, 27. Eso nos ha afectado muchísimo porque el petróleo nos producía al gobierno, al Estado, una parte importante de nuestros ingresos, el 20%. 20% de los ingresos los producía el petróleo. Para este año, de ese 20% se va a reducir a 0. Ya no vamos a tener ingresos por petróleo, ni por utilidades de Ecopetrol, ni por los impuestos que están pagando las petroleras. Entonces nos hemos tenido que ajustar, como cuando a una familia se le bajan los ingresos, tiene que ajustarse. Eso es lo que hemos venido haciendo, pero lo hemos venido haciendo de una forma inteligente, por eso lo hemos llamado austeridad inteligente, para que afecte lo menos posible a los más pobres, para que afecte lo menos posible a las prioridades del gobierno, al empleo, al crecimiento económico. Y afortunadamente eso se ha logrado. Hemos hecho el ajuste y lo seguiremos haciendo, pero siempre teniendo en cuenta que debemos proteger esos sectores más vulnerables, a los más pobres del país, a los que realmente sufren más en estas crisis. Tenemos infortunadamente otro fenómeno que nos está afectando, el fenómeno del niño. A Boyacá la está afectando en forma muy dura, gobernador, usted que conoce también el campo, pero no solamente Boyacá, todo el país. Es el segundo fenómeno más fuerte en la historia del planeta. Esto tiene que ver con las temperaturas de allá del mar Pacífico
y esas temperaturas nunca habían subido tanto, solamente en una ocasión como ahora. Por eso la intensidad de este fenómeno la estamos sintiendo en todo el país, ha sido especialmente severa y nos ha afectado y nos seguirá afectando infortunadamente durante los próximos 2 meses de forma muy grave. Pero ahí también estamos trabajando. Vamos de este evento a un evento a Paipa, precisamente para poder discutir con todos los responsables, muchos de los cuales están aquí conmigo, de cómo afrontar el fenómeno del Niño. Entonces, tenemos por un lado el tema de la economía, por otro lado el fenómeno del Niño, cómo afecta al sector agropecuario, cómo vamos a ayudar al sector agropecuario. Pero lo que quiero decirles a ustedes es que el capitán del barco sabe muy bien para dónde va. Tenemos turbulencias, tenemos tormentas, pero sabemos perfectamente cuál es nuestro puerto de destino y cómo llegar a él. Por eso, el mensaje en este momento es también de optimismo. Colombia ha logrado afrontar estos problemas con éxito. No lo decimos nosotros, lo dicen todas las entidades internacionales que vigilan la economía mundial, que vigilan los fenómenos como el Niño, que miden permanentemente qué están haciendo los países. Esta misma mañana, allá en Davos, en Suiza, el Fondo Monetario Internacional, que es la entidad más importante del mundo entero, dio sus proyecciones sobre el crecimiento de América Latina de este año. América Latina no va a crecer, todo lo contrario, va a retroceder, un crecimiento negativo. Pero Colombia, dentro de esas mismas proyecciones, tiene un crecimiento positivo cercano al 3%, 2.7, 2.8. Yo creo, como lo dije hace un año, que Colombia va a crecer por encima del 3%, como esperamos que se realice esa cifra, ese hecho, cuando nos lleguen las últimas cifras de crecimiento del año anterior. Y hay motivos de optimismo porque tenemos fenómenos que están sucediendo en este momento que le dan un gran empuje a la economía, tenemos cifras que nos llenan de optimismo y que en cierta forma nos distancian, nos separan del resto de América Latina. Vamos a ser, el año pasado, vamos a terminar como el país con mayor crecimiento de todos los países medianos y grandes de América Latina. Las cifras nos van a dar un crecimiento por encima del 3%, 3.2%, espero yo. Es un crecimiento que sigue generando empleo, trabajo. Las últimas cifras que publicó el DANE muestran que el mes de noviembre terminó el desempleo en el nivel más bajo de nuestra historia. Desde que se llevan las cifras, nunca habíamos tenido un desempleo tan bajo. Las cifras de crecimiento de la industria, comienza la industria a recuperarse porque la devaluación afecta positivamente a la industria. Entonces la industria está vendiendo más y lo más importante, está generando más empleo. O sea, no se ha afectado el empleo con esta crisis. El comercio también sigue creciendo por encima del 4%, la industria creció por encima del 4%, entonces ahí hay motivos para ser optimistas. Este año comienza realmente las obras de esa revolución en la infraestructura que estamos haciendo, en estas grandes autopistas que están conectando a Boyacá con el resto del país y todos los departamentos que nos van a dar mucha más competitividad. ¿Qué quiere decir más competitividad? Más producción, más empleo, más bienestar. Eso es lo que esas grandes obras de infraestructura nos van a traer y eso va a jalonar el crecimiento económico durante este año, el año entrante, el año siguiente. Eso va a producir más empleo, por eso podemos decir nosotros que somos una excepción en América Latina. Los demás países no están creciendo, Colombia sí está creciendo. Pero otro factor muy importante,
que jalona también muchísimo es la vivienda. Estas viviendas que hoy estamos entregando, estas viviendas que se están construyendo, esas viviendas tienen un gran impacto en la economía y tienen un gran impacto social. Por eso a mí me gusta tanto venir a estos eventos. Por un lado, en la economía, la vivienda jalona 32 industrias, porque para construir una casa se necesita ladrillos, se necesita cemento, se necesita hierro, se necesitan muebles, todo lo que requiere la construcción de una casa. Entonces, es una actividad que tiene un gran dinamismo económico, genera mucho empleo. Buena parte del empleo que hemos generado en estos últimos 5 años, más de 4 millones de personas han encontrado trabajo en estos últimos 4 años. Nunca antes en el país se había visto una cifra así, y la mayoría del empleo es empleo formal, con todas las prestaciones de ley, que es algo también muy positivo. Entonces, la vivienda tiene un impacto muy, muy positivo en la parte del crecimiento económico. Por otro lado, a pesar del fenómeno del Niño, en estos próximos 6 meses, el sector agropecuario se va a ver afectado, por supuesto, pero las cifras en términos generales son muy positivas y queremos que sigan siendo más positivas. La cosecha cafetera, yo sé que Boyacá no es un departamento importante productor de café, pero la cosecha cafetera fue la más grande en la historia del país en términos de ingresos. Nunca antes los cafeteros habían recibido tantos ingresos y eso se produce inmediatamente, se traduce en más consumo de gaseosas, de ropa, de alimentos. Entonces eso también le da una mayor dinámica a la economía. Pusimos a producir esa gran obra, esa refinería en Cartagena. Eso también le va a generar muchísimo dinamismo a la economía. Entonces, hay muchos factores, a pesar de las dificultades, que nos llenan de optimismo de que este año también va a ser un año, pues no fácil, va a ser un año difícil, y hay que así decirlo y hay que reconocerlo, pero lo que quiero decirles a ustedes aquí, a los boyacenses, a los colombianos, es que sabemos perfectamente cómo afrontar estas coyunturas, estas tormentas, estos difíciles momentos, y que de esto vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante del fenómeno del Niño, como salimos adelante del fenómeno de la niña. Hace 4 años, en el primer mes de los alcaldes que salieron el 31 de diciembre del año pasado, de los gobernadores, me acuerdo perfectamente, estábamos con el peor desastre natural de nuestra historia. Ese fenómeno de la niña nunca nos ha afectado tanto. Duitama estaba tratando de ver cómo arreglaba las inundaciones, ahora está viendo cómo consigue agua. Esa es la naturaleza. Pero el fenómeno de la niña salimos adelante. Y salimos adelante cumpliendo una promesa que para mí era un sueño. Yo les dije prácticamente el 7 de agosto del 2010, cuando me posesioné de presidente, y así es que hay que afrontar los problemas en las situaciones personales, en las familias, en las empresas, en las ciudades, en los países. Aprovechemos los problemas, las dificultades y podamos convertirla en oportunidades. Los chinos, que son muy sabios, lo dicen así: las oportunidades se salen de las crisis, de las dificultades. Y eso les dije yo a los colombianos cuando me tocó posesionarme y afrontar el fenómeno de la niña. Les dije, vamos a hacer todo lo posible para que todos los damnificados, o la mayoría, cerca de más de 3 millones, queden mejor de lo que estaban antes del desastre. Y cumplimos. Hicimos más de 7.000 proyectos. Aquí está el presidente del Fondo de Adaptación, muchas obras que se hicieron durante ese proceso y que se siguen construyendo. Y la mayoría de la gente quedó mejor de lo que estaban antes. Muchos municipios quedaron mejor de lo que estaban antes en materia de
poder manejar desastres como el de la niña y ahora como el del niño. De manera que tenemos las herramientas, tenemos los instrumentos. Sí, vamos a apretarnos el cinturón durante los próximos meses. Tenemos que afrontar el niño, es inevitable porque es un fenómeno de la naturaleza. El presidente, como algunos dicen, el fenómeno del niño es culpa del presidente. No, no es culpa del presidente. Eso es culpa de la naturaleza. Pero sí sabemos cómo confrontarlo. No dejarnos vencer de estas dificultades. Y por eso, qué bueno estar aquí con un motivo alegre, entregando estas casas que tan importante impacto van a tener, no solamente en la economía, sino en la parte social, que es para mí lo más importante. Toda la economía, todo el crecimiento tiene que traducirse en algo que tenga que ver con el diario vivir de los ciudadanos, que los afecte positivamente, mejorarles su educación, mejorarles su forma de vivir. Por eso la vivienda es algo tan importante para cualquier familia. Entonces el impacto social de una vivienda es muy grande. Muchos de los pobres de Colombia que han salido de la pobreza, que ya no se definen como pobres, también hemos sido campeones, óigase bien, campeones de toda la región en materia de reducción de pobreza y de pobreza extrema. Y eso es gracias a las políticas que hemos adelantado, una de ellas la de la vivienda. Muchos de los pobres extremos, por ejemplo, con las viviendas gratis y con las oportunidades que les hemos dado, han salido de la pobreza porque han adquirido una casa, porque tienen una casa que les permite vivir mejor. Y por eso también le estamos dando tanta importancia al factor más importante en el largo plazo para mejorar un país, para mejorar una empresa, para mejorar una familia, para mejorar una persona, la educación. La educación es absolutamente fundamental. Y por eso ustedes han visto el eslogan de mi gobierno, lo que mi gobierno quiere para todos los colombianos: paz, más equidad, cerrar las brechas entre los más ricos y los más pobres. Y lo hemos venido haciendo, nos falta mucho camino por recorrer, y la mejor educación posible. Por eso decretamos educación gratuita para todos los niños y niñas de Colombia, del grado 0 al grado 11. Y por eso estamos haciendo un gran esfuerzo en mejorar la calidad de la educación, dándole también más acceso a la educación superior a millones de muchachos, muchachas que no tienen cómo pagar esa educación superior. Ahí están los programas como Serpi lo paga. Y en eso también quiero felicitar a los boyacenses. En todas las pruebas de educación, Boyacá sale adelante, gobernador. Boyacá sale adelante. Aquí hay con nosotros unos muchachos que se han ganado esa beca de Serpi lo paga. Ustedes conocen el programa. Si no lo conocen, se los explico. Serpi lo paga es un programa que pusimos en marcha para que los muchachos y muchachas más talentosos del país pudieran acceder a las mejores universidades del país, a las mejores, y que por falta de recursos no vean truncadas sus carreras y sus vidas. Y llamamos a las universidades, a las mejores. ¿Cómo escogimos las universidades? Porque eran las que estaban acreditadas. Y ¿dónde están? Estaban acreditadas. Quiere decir que hay unos entes que dicen: esta universidad tiene buenos profesores, tiene buenos programas, y entonces los van calificando. Y si tienen las mejores, los acreditan. Entonces cogimos todas las universidades acreditadas, les dijimos: bueno, vamos a hacer un esfuerzo, universidades y el gobierno. Ustedes nos ayudan y nosotros pagamos. Y así estamos dándole la oportunidad
a los muchachos y las muchachas más talentosas, los que sacan las mejores calificaciones para que puedan ir a la universidad que quieran, no importa el costo, para que puedan ir a las mejores universidades. Aquí en Boyacá se han beneficiado porque tienen un alto índice de calidad de la educación, muchísimas. Para el 2016, el año pasado, fueron 356 beneficiados y para este año creció a 502. En Duitama, el año pasado fueron 30, se duplicaron, más que se duplicaron, este año son 64. Y vamos a hablar, ¿por qué le pasan el micrófono? Aquí los veo, estos muchachos. El programa comenzó el año pasado, o sea, lleva un año y comienza este segundo año. Néstor Javier Torres, ese es tu nombre, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Néstor Javier, ¿qué puntaje sacó? 360 el año 360, imagínense. Qué bueno. ¿En qué universidad comenzó? El año pasado empecé en los Andes, estudié ingeniería mecánica. Pero pues voy a contar mi historia. Sí, yo la verdad estoy muy agradecido porque en los Andes tienes de todo. Mi primer semestre me fue muy bien, pero tomé una decisión que fue venirme a la UPTC de Tunja, porque creo que el gobernador tiene razón de decir que es gloriosa esa universidad y tenemos que los boyacenses amar lo nuestro. Tenemos que sentir el privilegio de tener una universidad pública en nuestro departamento y creo que compromiso de todos es que esa universidad vuelva al lugar que merece, que compita más arriba de lo que está ahorita. Muy bien. Mire, qué ejemplo. ¿Qué ejemplo? Y sigue estudiando ingeniería. Voy a estudiar economía. Usted como yo comencé estudiando ingeniería y me pasé a economía. ¿Está bien? y usted verá si sigue la carrera. Sí, claro. Pero muy bien. Miren qué maravilla. Este muchacho nunca se había soñado ir a la Universidad de los Andes. Ustedes no se imaginan lo difícil que es entrar a la Universidad de los Andes y lo costoso. Pues se fue a la Universidad de los Andes y después decidió irse a otra gran universidad porque esa universidad que usted escogió allá en Tunja es muy buena, tiene un gran futuro además y se vino aquí a estudiar porque quiere que la universidad pública en Boyacá sea cada vez mejor. Lo felicito, qué bueno. Y siga. Y cuando se gradúe, me llama. Sí, señor. Y allá tenemos, y yo le digo por dónde seguir. Muchas gracias. Otro de nuestros pilos, David Santiago Castro. ¿Dónde está estudiando? Voy a empezar a estudiar en la Universidad Industrial de Santander. O sea, usted se ganó la beca para este año y los próximos años. Sí, señor. ¿Qué puntaje sacó? 346. Un aplauso. Entonces va a estudiar ingeniería en ingeniería de sistemas. Muy bien escogido. Necesitamos muchísimos ingenieros de sistemas en el país. Boyacá, les voy a contar, Boyacá tuvo un ministro de las TICs. TICs son de la tecnología de la información y comunicaciones de Boyacá. Y por supuesto, su corazoncito estaba en Boyacá y Boyacá en los primeros 4 años fue el departamento donde más se invirtió en materia de tecnología. Todos los municipios están conectados con fibra óptica, banda ancha. Aquí llegamos con miles y miles de computadores, de tabletas, las repartimos, aquí en Duitama repartimos muchísimas. ¿Y qué queremos con eso? ¿Qué queremos con eso? Que todos los boyacenses, no importa su nivel de ingreso, tengan acceso a ese maravilloso mundo de la tecnología. Esa tecnología, yo estuve con el ministro en varios de los municipios, por ejemplo, ayudando a los campesinos que vayan a los puntos digitales y hacen consultas, qué tengo que hacer si la papa
le está pasando esto, o cómo es el programa de crédito del Banco Agrario para esta cosa. Y esa tecnología les ayuda a todos a progresar. Muy pronto en los colegios de Boyacá se va a tener la oportunidad de tener los mejores profesores, no de Colombia, del mundo entero. La universidad ya en Tunja va a tener la oportunidad de tener los mejores economistas del mundo en clases por la tecnología. O sea, uno se conecta, una gran pantalla, escucha al mejor profesor. O sea que eso tiene que ver mucho con la equidad, darles la misma oportunidad de ese acceso a la tecnología a los más pobres que a los más ricos de Bogotá o de Miami o de Nueva York. Eso es equidad, eso es lo que queremos para todos los colombianos. Pero al mismo tiempo tenemos una gran oportunidad económica, porque si ya estamos conectados, si ya la población comienza a acariciar la posibilidad de tener acceso a la tecnología, el paso siguiente es desarrollar todo lo que esa tecnología ofrece como camino hacia el desarrollo, las aplicaciones, cómo vamos a ir mejorando toda esa infraestructura tecnológica que tenemos, y por eso necesitamos más ingenieros de sistemas. O sea que usted, David, va a tener un gran futuro, porque escogió exactamente el sector donde Colombia más necesita ingenieros. Entonces lo felicito, siga trabajando así. Muchas gracias. Y eso es lo que hemos querido. Familias con casa propia, muchachos que puedan ir a los buenos colegios, graduarse del colegio, ir a las mejores universidades y tener una mejor vida. De eso se trata este gobierno. Y por supuesto, como decía el gobernador, mi sueño, que no es el mío, no es el mío, es el de todos los colombianos, no es ni siquiera de mi gobierno, es la paz. Hemos sido un país que se acostumbró a la guerra, 50 años de guerra llevamos. Aquí en Boyacá, pues vimos, por ejemplo, hace poco, a finales de año, cómo asesinaron a unos muchachos del ejército, del ELN, los masacró, pero aquí no han sentido últimamente los fragores de la guerra, porque afortunadamente aquí no se ha concentrado, pero otros departamentos sí, otras regiones del país sí. Y lo que se nos abre como oportunidad como país, si logramos la paz, nosotros los aquí presentes no los habíamos imaginado, porque como no hemos vivido un solo día de paz, no podemos imaginarnos cómo es vivir en paz. Muchos países nos están apoyando porque es el último conflicto armado que queda en todo el continente occidental, en toda América. El único conflicto es el colombiano. Mucha gente deja de venir aquí, muchos turistas dejan de venir a Boyacá, a Paipa, a Villa de Leyva, simplemente porque somos un país en conflicto. Allá salimos en la lista, países en conflicto, Colombia. Entonces las agencias de turismo le dicen a los turistas, no, Colombia no vaya porque es un país en conflicto. Solamente eso, pero son muchísimos más beneficios. Pero lo que les quiero decir es que la paz va a romper la historia de nuestro país en dos. Usted, gobernador, sabe muy bien lo que representa la paz. Usted se puso esa camiseta, y yo lo que quiero es que todos los boyacenses se pongan esa camiseta, todos los colombianos se pongan la camiseta, y que todos unidos, que no quede ningún colombiano por fuera, logremos esa paz, pero sobre todo logremos aprovechar esas oportunidades que la paz nos va a ofrecer. La construcción de más viviendas, la generación de más empleo, más crecimiento económico, más inversión, más oportunidades en todos los frentes. Los 7 millones de colombianos que han sido desplazados de sus tierras para que puedan volver los que quieran otra vez a cultivar su tierrita y a cultivarla en mejores condiciones, porque eso va a poder hacerse porque va a haber más inversión en el campo, mucho más inversión en el campo, y ahí Boyacá va a resultar muy beneficiada, porque Boyacá es un departamento dedicado más que todo al campo. De manera que esto que estamos haciendo hoy
Esa es la forma de ir construyendo esa paz. Apenas terminemos el conflicto, si firmamos, se nos abren oportunidades para multiplicar oportunidades como esta. Pero necesitamos de la ayuda de todos ustedes, de todos ustedes. Esta paz no es mía, no es de mi gobierno, es de ustedes los colombianos, y ustedes tienen que apropiarse de ella y todos juntos seguir adelante, porque nuestro país es un país maravilloso. Boyacá es un departamento maravilloso. Aquí lo decía el gobernador, mi padre es boyacense o era boyacense, me enseñó a querer a Boyacá, por eso siempre llevo a Boyacá aquí en el corazón, siempre los llevo a ustedes aquí en el corazón, y por eso voy a copiarme del alcalde. ¡Viva Boyacá! ¡Viva Colombia! ¡Viva la paz! Gracias.